Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y estamos aquí de nuevo para abordar el vídeo 3.2 del capítulo de sistemas físicos y dinámica de sistemas y que corresponde al primer tipo de sistemas físicos que vamos a evaluar, que son los sistemas mecánicos. Advierto ya que es un vídeo que puede ser un poco largo porque he preferido meter en el mismo vídeo todos los contenidos de sistemas mecánicos y no partirlo en varios. No obstante, la primera parte es, yo creo, bastante sencilla. Luego hay un caso de algún sistema que nos puede crear algún quebradero de cabeza más y que nos obligará a reflexionar un poquito más, pero será solamente digamos, en un caso concreto. El desarrollo de la clase del vídeo va a ser de esta manera. En primer lugar, pues revisaremos los principios físicos que determinan el comportamiento de los sistemas mecánicos, básicamente la ley de Newton. En segundo lugar, plantearemos las ecuaciones para un caso concreto, para el caso más sencillo del sistema físico, y encontraremos su función de transferencia. Luego pasaremos a considerar otros casos, digamos, que complementan y que crean esta dificultad intelectual que decía de entender qué está pasando ahí en el caso de que tengamos acoplamientos de sistemas en serie en lugar de en paralelo. Y por último, pues haremos la dualidad con los sistemas, en lugar de traslación, con los sistemas de rotación, que esto va a ser muy sencillo y rápido de ver. Bueno, en cuanto a las ecuaciones, los principios físicos y las ecuaciones ligadas a ellos que fijan el comportamiento de los sistemas mecánicos, pues es sencillamente el equilibrio de fuerzas o pares en el caso de que sea rotación, es decir, las leyes de Newton. La expresión que tenéis ahí puesta, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, que es la que todos conocemos bien, hay que tener cuidado con ella, puesto que no es correcta estrictamente. Lo correcto es que sumatorio de fuerzas es igual a la derivada respecto del tiempo de la masa por la velocidad. Habitualmente la masa es constante, podemos sacar la masa fuera de esa derivada y entonces me queda, como tenemos aquí, la masa por aceleración. Pero hay casos en los cuales la masa no es constante. Ya hemos puesto en otra ocasión el ejemplo de un avión volando en el cual va consumiendo combustible, con lo cual su masa va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces en esos casos la expresión correcta es derivada respecto del tiempo de la masa por la velocidad. Bueno, habitualmente, como digo, la masa la podemos considerar constante y la podemos escribir de esta manera. ¿Existe una alternativa a utilizar la mecánica de newtoniana para modelar el sistema, que es la basada en la mecánica lagrangiana? Esta se basa en obtener la energía cinética de cada una de las masas que intervienen en el sistema, también su energía potencial, restarla y obtener la función lagrangiana, y una vez obtenida, aplicar esta expresión que nos indica que cada una de las fuerzas o pares que intervienen en nuestro sistema es igual a, aquí hay que hacer estas derivadas, hay que coger la función lagrangiana y derivarla respecto de la derivada de cada señal, de cada variable. Por ejemplo, si tenemos una posición x1 y una posición x2, habrá que derivarla respecto de la velocidad 1 y de la velocidad 2. Una vez obtenidas estas derivadas, hay que derivar respecto del tiempo, restar a la derivada respecto de cada señal, respecto de cada posición, como decíamos en el ejemplo, y tendríamos ya la formulación de la expresión. En ocasiones a mí me resulta más cómodo utilizar esta formulación, por ejemplo en los sistemas que son con varios grados de libertad, caso típico de robots con 2-3 grados de libertad, en los cuales me aparecen fuerzas acopladas, fuerzas de Coriolis, fuerzas centrífugas, y este tipo de formulación me es más directa que esta, que a veces me hace olvidar que tengo que incorporar algún término. Bueno, pues como digo, nos quedaremos con la expresión más habitual de sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración y vamos a ver qué elementos nos intervienen cuando trabajamos con los sistemas mecánicos. Bien, lo primero que vamos a tener son masas que al intentarse, cuando intentemos moverlas, van a generar una fuerza de inercia que se opone a ese movimiento. Va a oponerse cuanto más rápidamente queramos cambiar la velocidad, con más fuerza se va a oponer ese cambio. ¿Vale? Eso sería por las leyes de Newton. Entonces, el primer elemento van a ser masas que generan inercias. Un segundo elemento que vamos a encontrar van a ser resortes, muelles. Estos muelles generan una fuerza que intenta oponerse a que lo elonguemos o comprimamos. Va a tener una fuerza, que va a depender de una constante, K, proporcional a cuánto le comprimimos, o cuánto intentamos variar su posición natural, su posición de reposo. ¿Comprimimos o alargamos? Vamos a suponer que son simétricas y es la misma fuerza si lo comprimimos 1 centímetro que si lo alargamos 1 centímetro. El tercer elemento van a ser rozamientos viscosos. El rozamiento viscoso es el rozamiento que experimenta un cuerpo cuando se mueve dentro de un fluido y es un rozamiento que depende de la velocidad con la que se mueve. Sería el rozamiento que experimenta un torpedo cuando se mueve dentro del agua. Cuanto más rápido se intenta mover, más roza el agua contra él y más lo frena. También podría ser algo más cercano, es el rozamiento que tiene un vehículo, un coche, cuando se mueve al rozar con el aire. Como digo, es un rozamiento que depende de la velocidad, será v, la constante, por la velocidad. Cuando combinamos estos tres elementos, la inercia, el resorte y el rozamiento viscoso, por ejemplo, podemos combinar como tenemos en la figura, donde
una posición de referencia que no se mueve, un punto fijo, y a través de un rozamiento viscoso y de una constante, un resorte, tenemos nuestra masa. Y queremos, por ejemplo, estudiar qué le pasa, cómo evoluciona la posición de nuestra masa cuando aplicamos sobre ella una fuerza. Bueno, de manera equivalente, en el caso de que esa traslación tuviésemos sistemas de rotación, tendríamos que, en lugar de ser una masa de inercia, tendríamos un momento de inercia. En lugar de ser un resorte que trabaja compresión o elongación, sería un resorte que trabaja torsión. Y en lugar de tener un rozamiento viscoso, digamos algo que entra, un cilindro que entra, o un émbolo que entra y sale de un cilindro, podemos pensar pues, en el rozamiento que genera un cojinete que está sujetando un eje que intenta rotar. Cuando combinamos las tres cosas, pues tendríamos, por ejemplo, este esquema. Nuestro punto fijo, el resorte y nuestra masa de inercia, y nuestra masa está sujeta con un eje que está apoyada en un cojinete que introduce un cierto rozamiento. De lo mismo, aquí intentaríamos averiguar la relación entre el par que aplicamos, el par torsor que aplicamos a la masa, y la posición angular, el ángulo θ1 que origina cuando estamos aplicando ese par. Bueno, vamos a empezar con los de traslación y vamos a plantearnos el caso más simple, que sería este que tenemos aquí. Tenemos una masa colgada de un resorte, con un rozamiento viscoso, que es este de aquí, con un peso, que es el propio de la masa, ejercemos una fuerza y queremos averiguar qué le pasa a esta masa, cómo se desplaza, la evolución de X, cuando esta fuerza ejercida es algo, por ejemplo, cuando tiramos de ella de manera constante o cuando tiramos y soltamos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces vamos a plantear las ecuaciones. Decíamos que partimos de aplicar el equilibrio de fuerzas, es decir, sumatorio de fuerzas, todas las fuerzas tienen que ser igual a cero, y entonces vamos a ver qué fuerzas intervienen aquí y qué expresión tiene cada una. La primera es la inercia. Ya hemos dicho que la inercia es una fuerza que se opone al movimiento y que estrictamente es igual a la derivada respecto del tiempo de la masa por la velocidad. En este caso, evidentemente, esta masa es constante y podremos sacar la masa fuera y nos quedará que la fuerza de inercia es la masa por la aceleración. Bueno, la segunda es la fuerza del muelle, la fuerza elástica. Va a depender de una constante, K, y de cuánto hacemos variar su posición. Vamos a suponer que la posición de reposo, X, es igual a 0, medimos X desde la posición de reposo, entonces si estiramos el muelle tirando la masa hacia abajo, el muelle se va a poner con una fuerza que es K por X. También si comprimimos, se va a poner con una fuerza que será, como en este caso, si comprimimos la X será negativa, será una fuerza que ejerce el muelle que será menos K por X. La tercera va a ser el rozamiento viscoso. Va a depender de la velocidad con la que nos queremos mover. Entonces va a ser B por X'. Tenemos además que está interviniendo la gravedad. La gravedad va a depender constante de mg, va hacia abajo, es esta expresión de aquí, y por último la fuerza que yo ejerza. Si yo aplico una fuerza explícitamente, voy y tiro de ella, le añado una masa, etcétera, para que pese más, pues tendré una fuerza genéricamente F de t. El equilibrio de todos ellos me da lugar a esto. Fijémonos un poquito en los signos. La fuerza F va hacia abajo, la fuerza que yo ejerzo. F va hacia abajo. El peso también va hacia abajo, como lo he puesto en el segundo miembro, le he puesto con signo negativo. Contrario a esta dirección de movimiento están la fuerza de inercia que se opone a él, la fuerza elástica que se opone a él y la fuerza de rozamiento que se opone a él, tal y como están las flechas aquí pintadas. Por eso los signos que tenemos en esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación diferencial que define el comportamiento de mi masa. Un par de comentarios. Ya hemos dicho el primero que genéricamente, en algunos otros casos, debemos de considerar que la masa va a ser, o no tiene por qué ser constante. Entonces, ojo en esos casos que habrá que usar esta expresión, ¿vale? Aquí sí, es constante y va a ser masa por aceleración. Segundo comentario es que a mí me suele resultar más intuitivo, en lugar de expresarlo de esta manera, expresarlo como he hecho aquí. Las fuerzas que yo que uso para actuar sobre el sistema, las fuerzas activas, las fuerzas que yo pongo al sistema, mis entradas a fin de cuentas, las igualo a las fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces, he hecho esta expresión pues con esta reflexión, pero es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Bueno, entonces, una vez hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer para seguir avanzando en nuestro proceso, en la metodología que dijimos en el primer vídeo, es coger esta ecuación y linearizarla. Vamos a linearizar esta ecuación. Bueno, pues tenemos aquí nuestra ecuación no lineal, ecuación diferencial no lineal, y vamos a linearizarla. Las variables que tenemos son la fuerza, la posición, X, su velocidad y su aceleración. Cuando linearizamos esto tendremos que ir derivando respecto de cada variable, ¿vale? Recuerdo también que utilizamos la expresión de incremento para indicar el valor de la función menos el valor del punto de equilibrio. Tendríamos que comenzar calculando el punto de equilibrio, es decir, en qué condiciones tenemos la masa en reposo. Si nos fijamos, si estamos en equilibrio, si no aplicamos ninguna fuerza y si no se mueve, esto será 0, X segunda será 0, X' será 0 y tendremos que mi masa estará en una posición que es una distancia que será X igual a mg partido por k. Esa será la posición de equilibrio, el X sub 0, ¿vale? Bueno, en esa posición de equilibrio trabajamos ya con variables incrementales y linearizamos. Y tendremos
algo tan sencillo como que la derivada de f respecto de f es 1 por el incremento de f, aquí lo mismo, y al derivar el g me desaparece. Es decir, la expresión lineal de esta es esta ecuación en la cual hemos cambiado las variables por incrementos y me ha desaparecido el término constante. Tenemos, por lo tanto, que esta ecuación diferencial ya linealizada me está indicando la relación entre el incremento de la fuerza, estaba aplicando una fuerza de 1 kilo y de repente tiro con más fuerza, o una fuerza de 0 y de repente tiro con una fuerza de 1 kilo, fuerza, y me relaciona esto, digo, con cómo evoluciona mi posición, ¿vale? Una advertencia, una llamada de atención, ¿no? Muchas veces, por comodidad y también por agilidad a la hora de escribir, pues puede que no ponga estos incrementos, ¿vale? Es válido, pero no hay que olvidar que una vez que hemos linealizado, que hemos quitado en este caso la mg, mis variables son variables incrementales respecto al punto de trabajo. No lo olvidemos. Una cosa es que por agilizar un poco la escritura no lo pongamos, pero no olvidemos que en esta ecuación que pongo aquí ya estamos trabajando con variables incrementales. Bueno, pues a partir de aquí vamos a ir a la función de transferencia y para ello lo que tenemos que hacer a partir de mi ecuación, el primer paso es pasarla a Laplace. Es de nuevo muy sencillo, este es un ejemplo muy simple. Llamamos f de s a la transformada de Laplace del incremento de f de t y x de s a la transformada de Laplace del incremento de x de t. Utilizamos la propiedad de derivación en el tiempo y tendríamos que al pasar a Laplace esto, me queda esto de aquí. M por s cuadrado por x, más b por s y por x, más k por x, saco factor común y tengo esto. Esta es la transformada de Laplace de esta ecuación y solo busco la función de transferencia, que es la relación entre la transformada de Laplace de la salida x y de la entrada f, pues tendría esta expresión de aquí, esta de aquí arriba. Esta función de transferencia, escrita, o digamos, a partir de ella obtengo esto otro, que es que la salida, la transformada de Laplace de la salida es incremento de x de t, su transformada de Laplace x de s la puedo obtener a partir del incremento de f de t de su transformada de Laplace con esta expresión. Esto es lo que en un bloque muy simple en este caso tendríamos como la relación entre la salida x y la entrada f en Laplace, esta expresión de aquí. ¿Para qué me es útil esto? Bueno, pues vamos a dar una pequeña anticipo de cómo haríamos análisis. Tengo esta relación, esta expresión de la transformada de Laplace de la salida e imaginemos que a mí me interesa averiguar, para un caso concreto, de que la masa sea 1, b sea igual a 2, la gravedad al tomo 10, y me planteo qué pasa si cuelgo de repente una masa de 1 kilo, o mejor dicho, aplico una fuerza de 1 kilo fuerza, no de 1 newton, aplico una fuerza de 1 newton en el extremo, ¿qué le pasaría a la posición X? ¿Cuánto bajará? Evidentemente bajará, pero ¿hasta dónde bajará? Y otra pregunta que me puedo plantear es si esta evolución de la posición inicial a la final lo hará oscilando o no lo hará, o cómo o de qué va a depender para que oscile o no oscile. En concreto, la pregunta que me hacen es ¿cuánto tiene que valer esta constante del muelle para que no llegue a oscilar? Para que bajes de una manera progresiva y no tenga oscilaciones al final. Bueno, pues hacemos el siguiente análisis con las herramientas que ya tenemos. Para la primera pregunta, ¿cuánto bajará la masa X? ¿Cuánto se desplazará? ¿Cuánto será el incremento de X final? Sabemos que en reposo estamos diciendo que medimos desde esa posición y entonces la X vale 0 en reposo. Cuando colguemos o cuando apliquemos esta fuerza adicional, mi posición se desplazará un incremento de X. Y una vez parado, el incremento valdrá, os dejo pensar cómo calcularíamos cuánto vale finalmente, una vez que ha pasado un tiempo suficientemente largo como para que se pare, el incremento de X si mi F es bruscamente una unidad, por tanto es un escalón, le tengo puesto aquí, y consecuentemente mi X de S tiene esta transformada de Laplace. La pregunta es, ¿cuánto valdrá el incremento de X en infinito a partir de esta expresión? A ver cómo lo abordáis y qué os sale. Bueno, el modo de abordarlo es el teorema del valor final. Teorema del valor final. Le podemos aplicar, recordemos, siempre y cuando las raíces del denominador de S por X de S tengan parte real negativa. Si multiplicamos esto por S, me queda 1 partido por esto. Si K es positiva, la constante del muelle es positiva, y calculé las raíces de esto, veremos que siendo K positiva, esto siempre tiene raíces reales con parte real negativa. Luego sí podemos aplicar el teorema del valor final. Y al aplicarle, le aplicamos de esta manera. Este valor final, que es el límite cuando S tiende a infinito de incremento de X de t, equivale, esto es lo que dice el teorema, al límite cuando S tiende a 0 de S por X de S. Multiplicamos S por esta expresión de aquí, ¿vale? Y vemos que cuando S tiende a 0 me queda 1 partido por K. Si yo aplico una fuerza unitaria en la masa y espero a que se pare, voy a estirar, voy a hacer bajar mi masa del muelle hasta que la fuerza con la que yo tiro esa unidad equivale a la fuerza con la que se opone mi muelle. Y finalmente lo que se ha alargado va a ser 1 partido por K.
Entonces, hemos respondido, hemos hecho un cierto análisis a la primera pregunta de cuánto bajará a partir de la expresión de x de s y con el teorema del valor final. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué condición tiene que tener el muelle K para que esa evolución desde la posición x igual a 0 hasta la nueva posición lo haga sin oscilar? Para ello sí que tendríamos que antitransformar. No vamos a llegar a hacerlo entero, pero sí vamos a plantear porque tenemos la respuesta ahí. Tendremos que coger esta expresión, antitransformarla y ver en qué condiciones hay términos senoidales, que son los que nos dan lugar a oscilaciones. Entonces, cogemos esto y descomponemos a fracciones simples. Evidentemente, las raíces de este denominador, aun siendo positivas, con parte real negativa, quiero decir, si la k es positiva, van a ser reales o complejas dependiendo de cuánto valga k. Entonces, vamos a tener que diferenciar esa situación. Si este polinomio característico denominador de la función de transferencia tiene un valor de k tal que las raíces son reales y diferentes, la descomposición de fracciones simples que haríamos de esta expresión sería esta. Si hay raíces dobles, descompondríamos de esta manera. Y si hay raíces complejas conjugadas, descompondríamos de esta manera. En cada uno de los casos, si antitransformamos, me dará lugar a esto. Si antitransformamos esta expresión, tendremos la a mayúscula por e elevado a menos at, la b mayúscula por b elevado a menos bt y la c por 1 y todo multiplicado por el escalón unitario. Si hay raíces reales dobles, tendríamos esta expresión, y si hay raíces complejas tendríamos esta expresión, donde aquí nos aparece el componente senoidal. Fijaros que aquí no hay oscilaciones, son solamente exponenciales. Pero aquí sí, hay una senoide que sube y baja. Entonces, es en este caso cuando puede haber oscilaciones, y este caso es cuando había raíces complejas conjugadas en mi polinomio característico. Por lo tanto, la respuesta a en qué condiciones deberá cumplir k será, para que no oscile, será que este polinomio tenga todas sus raíces reales, y eso equivale a decir que su discriminante, el discriminante de este polinomio de segundo grado, sea positivo. Cogemos este polinomio, calculamos su discriminante y forzamos a que sea positivo, este es el discriminante, le fuerza a que sea positivo y me sale que k tiene que ser menor o igual que 1. Mientras k sea menor o igual que 1, tendremos que el sistema, mi masa, no presenta oscilaciones cuando apliquemos una fuerza unitaria en su extremo. Bueno, pues este análisis ya digo que tendremos después herramientas cuando veamos el tema de análisis más compactas, más directas, para decir, o sea, todo esto que he razonado aquí lo sabremos y lo aplicaremos directamente, pero en este caso ya nos da una pista de cómo podemos utilizar la función de transferencia para que ante una entrada a escalón, en este caso, 1 partido por s, averiguemos cosas que le pasan a la salida. Bueno, vamos a cambiar un poquito el sistema y vamos a abordar un sistema que es también más muelle, pero de otra manera. Concretamente vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a hacerlo en dos fases. Lo primero, vamos a trabajar con el mismo sistema que hemos tenido hasta ahora, es decir, la masa con el muelle colgada, pero la vamos a poner horizontal. Ya no interviene la gravedad. Tenemos esta superficie de aquí abajo de apoyo que hace que la gravedad esté, la fuerza de la gravedad esté soportada directamente por el apoyo. No hay gravedad, por lo tanto, ¿vale? Y seguimos teniendo, y esto es el matiz con lo que va a ser diferente con lo que vamos a ver después y se nos va a complicar, el rozamiento viscoso y el resorte en paralelo. Los dos están conectados en la parte de arriba y en la parte de abajo al mismo punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces la ecuación que en este caso rige el comportamiento, de nuevo es aplicar la ley de Newton, dice que la fuerza que aplicamos nosotros, en este caso le vamos a hacer que está apretando, a esta fuerza, a este movimiento que intenta originar la fuerza que aplicamos, se opone la inercia, masa por la aceleración, más el rozamiento viscoso, la v por la velocidad, más la constante del muelle. Si la fuerza fuese en otro sentido, tendríamos lo mismo, nada más que el muelle trabajaría tracción, etc. ¿Vale? Y con el mismo desarrollo de antes de linealizar, aquí no tenemos la mg, pero al linealizar trabajaríamos con incrementos, pues tendríamos esta relación entre la transformada de Laplace del incremento de f de t y la transformada de Laplace del incremento de x de t. Bien, entonces es la misma función de transferencia, al linealizar, la ecuación cambia en la mg, pero el mismo resultado. Como digo, esto es un paso intermedio porque lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. En lugar de tener la masa y el muelle en paralelo, los vamos a poner en serie, es decir, concretamente así. Bien, tenemos el elemento de rozamiento y conectado a él el muelle, con lo cual ya no comparten nada más que este punto. Los extremos izquierdo y derecho del sistema de amortiguamiento, del rozamiento y del muelle no están juntos. Entonces, lo que nos empieza a dificultar el problema es que ya tenemos dos posiciones. Esta posición, este punto, si queremos que estoy marcando aquí, x1, y este punto x2, son dos puntos que van a tener cada uno una evolución en el tiempo diferente. Bien, entonces vamos a ver cómo son las ecuaciones de aquí, que no son tan evidentes como en otro caso. Para ello vamos a descomponer o vamos a abordar las fuerzas que intervienen sobre este punto y sobre este punto. Empezamos con el punto de aquí, ¿vale? Sobre este punto, la posición x1, la distancia x1, se va a ver afectada de estas fuerzas. Por un lado, la fuerza F que yo estoy aplicando. Directamente F va a hacer que este punto varíe.
Para moverlo va a tener que vencer a la inercia, masa por aceleración, más el rozamiento viscoso. El rozamiento viscoso va a ser lo que este émbolo se introduzca en este cilindro. Esta distancia va a ser x1, pero es que a su vez el cilindro por la derecha está cediendo. Por lo tanto, lo que va a introducirse realmente va a ser lo que empujamos por la izquierda menos lo que cede por la derecha, x1 menos x2, que es lo que tenemos aquí. Es decir, finalmente el émbolo se ha introducido en el cilindro una distancia que es x1 menos x2 y la velocidad será su derivada. Por lo tanto, el rozamiento viscoso que nos está produciendo este elemento de aquí va a ser esta expresión. Y sobre esta masa de aquí no está interviniendo directamente el muelle. Vamos ahora al otro punto de aquí. En este punto de aquí no estamos aplicando ninguna fuerza. Aquí estamos aplicando una fuerza F, por aquí no estamos aplicando ninguna fuerza. Por lo tanto, empezamos con 0 igual a. Ahora, imaginemos que este punto se está moviendo. No porque le aplique fuerza directamente yo con el dedo, sino como consecuencia del resto del sistema. Se está moviendo. Se está moviendo hacia la derecha, una distancia x2. Como consecuencia de que se mueva a la derecha una distancia x2, mi sistema de rozamiento intenta impedirlo. Intenta impedirlo frenándolo con una fuerza que va a ser B por lo que estamos sacándole, menos lo que la parte de la izquierda estaba cediendo. Luego lo que realmente está saliendo, en este caso, el émbolo del cilindro, va a ser x2 menos x1, y la velocidad será su derivada. La fuerza de rozamiento viscoso que tenemos en este punto es B por lo que se mueve hacia la derecha, menos lo que ha cedido por la izquierda. Y en cuanto al muelle, le estamos comprimiendo un valor que es x2. Luego tendremos esta fuerza de la constante elástica del muelle. Estas dos ecuaciones me muestran que hay dos grados de libertad, x1 y x2, y una entrada, F. Vamos a intentar ahora trabajar sobre ello y resolverlo. Como siempre, vamos a proceder a linealizar, pasar a Laplace, etc. Entonces, comenzando con la linealización. Al linealizar, todas mis variables se convertirán en incrementos. Es sencillo de linealizar, las ecuaciones son en principio todas lineales, no hay constantes. Luego todo lo que hago es directo, es cambiar las variables por sus variables incrementales. Pasamos ahora a Laplace. Y tengo que la f se convierte en f de s, la m por x, segunda derivada de x1 se convierte en ms cuadrado por x1, etc. Una vez agrupado y estructurado un poco las ecuaciones, me queda esta expresión. Y finalmente voy a eliminar, en principio, la variable x2 entre las dos ecuaciones, y para quedarme únicamente con una relación entre la fuerza F y la variable x1. Hago eso y me queda esta expresión, que es la función de transferencia entre x1 y F. Esto me da información de qué le va a pasar a la posición de la masa x1 cuando aplico F. Si lo pongo gráficamente con un bloque, me quedaría esta expresión de aquí, ¿vale? Bueno, pues ahora sobre esto, que ya tenemos la función de transferencia la función de transferencia entre x1 y F de este sistema de masa y muelle en serie, vamos a hacer de nuevo un cierto análisis. Me lo llevo aquí arriba y nos planteamos lo siguiente. ¿Cuánto se desplazará finalmente x1 cuando en F1, cuando estábamos en reposo, no aplicábamos fuerza en F1 y de repente en F1 empezamos a aplicar una fuerza de una unidad? La pregunta es ¿cuánto se va a desplazar x1? ¿Hasta dónde llegará x1 cuando aplique la fuerza de una unidad? Voy a volver un poco para atrás para recordar o para pensar lo que pasaba con la masa y muelle en paralelo. Vuelvo al esquema de masa y muelle en paralelo, que era este, y si yo aplico aquí con un valor de fuerza F1, tendré la resistencia que pone el rozamiento, la resistencia que pone la inercia, pero finalmente cuando se ha parado, cuando todo se ha nivelado, no hay velocidad ni hay aceleración. Y me declararé que la fuerza con la que yo estoy aplicando se ve compensada íntegramente por el muelle. En ese momento que estamos ya parados, me estoy oponiendo al muelle. Por lo tanto, llegaré a un punto de equilibrio en el cual mi fuerza es igual a K por X. Cuando la fuerza 1 sea igual a K por X, es que la X será 1 partido por K y por lo tanto es lo que me voy a desplazar. ¿Qué pasa con mi sistema actual con la masa y el muelle en serie? Este que tenemos aquí. Pues que cuando yo aplique aquí la fuerza, esto no va a ser igual. Vamos primero a analizarlo matemáticamente, vamos a llegar a algo que puede ser un tanto sorprendente y después vamos a ver si físicamente responde a lo que nos parece no intuitivo, porque digo que no es evidente, pero sí podemos razonarlo. Bueno, pues pongo mi función de transferencia, esta de aquí, la pongo. Despejo cuánto vale x1 y me planteo que f sea un escalón unitario. Aquí tenemos ese escalón unitario. Bien. Y una vez que lo tengo puesto así, fijaros que lo que estoy haciendo en este siguiente punto es sacar la s, en esta siguiente igualdad, sacar aquí una s factor común. Tengo en el denominador s cubo, s cuadrado, s, saco factor común. Sobre esta expresión voy a utilizar los teoremas de valor inicial y final para responder a dos preguntas. La primera es ¿cuándo vale al principio? Ya sé que va a ser 0, cuando antes, justo en el momento en que empiezo a apretar, con la fuerza F, x1 está en su sitio, luego su incremento será 0. Y luego voy a aplicar el teorema de valor final para ver cuánto vale al final.
Si aplico el teorema del valor inicial, que dice que el valor final, perdón, el valor inicial, el límite cuando t tiende a 0, es el límite cuando s tiende a infinito de s por x1 de s, aplico este límite aquí, multiplico por s, se me iría esta s con esta, y cuando la s tiende a infinito, fijaros que aquí tengo una constante, o sea, tengo b por s, perdón, la s tiende a infinito y abajo tengo una b por s cubo. Luego el denominador tiene mayor orden de magnitud que el numerador, esto tenderá a 0. Corresponde con la realidad. Cuando empiezo a apretar, el incremento inicialmente vale 0. Aplico el valor final y me quedo ahí parado. Me quedo parado porque recordar que decíamos que para poder aplicar el teorema del valor final era necesario que todas las raíces del denominador de s por x de s tuviesen parte real estrictamente negativa. Y aquí tenemos una raíz, la s se me iría con este, tengo una raíz del denominador que es s igual a 0. No es estrictamente negativa, es 0, no es negativa. Por lo tanto, no puedo aplicar el teorema del valor final. Y lo que me está diciendo esto, aunque nos parezca en principio sorprendente, es que si yo me pongo a apretar aquí con una fuerza constante, magnitud siempre la misma, una unidad, este punto no se va a parar. Se va a ir y se va a ir y se va a ir y se va a ir continuamente hacia, perdón, este punto de aquí, el x1. Se va a ir y se va a ir continuamente, constantemente hacia la derecha, hasta el infinito. A ver, hasta el infinito no va a poder ser porque tengo aquí una pared y va a chocar. Pero si esta pared estuviese muy lejos, más lejos aún de lo que estáis pensando, seguiría yéndose hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que nos dice la matemática. Vamos a ver qué nos dice un poco la interpretación física de lo que está pasando.